Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos a este día miércoles, donde tenemos nuestra cita para poder estudiar, meditar, reflexionar en la palabra del Señor. Gracias porque yo sé que hay algún grupo de hermanos que son fieles, ¿verdad? Que se conectan o que ven estos videos, estos estudios. Y déjenme decirle que lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar. El único propósito de todos estos estudios, amados hermanos, de estos temas, ¿verdad?, es ayudarle a usted en su vida espiritual. El único propósito, amado hermano, que mi hermano José Luis Ábalos, pastor de esta iglesia Sinaí, aquí en la alcaldía Iztapalapa, y un servidor, es únicamente, ¿verdad?, para animarle, para motivarle, para ayudarle en su crecimiento espiritual, para ayudarle a escudriñar la palabra del Señor. Así es que, hermano, pues ese es el propósito, y les animamos a que se sigan conectando, les animamos a que se sigan viendo todos estos videos, estos estudios, para que cada vez que vemos un estudio, un video, pues nuestras vidas sean edificadas, bendecidas. Y hermano, pueden ustedes compartir estos videos, pueden compartir, ¿verdad? También pueden dejar sus comentarios. Déjame decirle que sus comentarios son muy valiosos. Así es que yo les invito, amados hermanos, que de veras, si tienen algún comentario, para que cualquier tipo de comentario que nos ayude a mejorar, a avanzar, alguna sugerencia, hermano, pues va a ser bienvenida, ¿no? Entonces, siéntase con esa libertad, amados hermanos. Hemos estado ya, esta es nuestra tercera lección de lo que es un discípulo, todo lo que está relacionado al discípulo, al discipulado. Y ahora déjeme recordar solamente un ejemplo, hermanos, que está ya en el libro de Hechos, capítulo número 8. Y el libro de Hechos, capítulo número 8, del versículo número 26 al 40, es un ejemplo también, amado hermano, de lo que podemos decir, lo que hace un líder y alguien que quiere aprender de la palabra del Señor. Este ejemplo habla de Felipe y el etíope. Vuelvo a decir, yo sé que la mayoría de los que están viendo estos estudios, este video, ya más o menos tienen un panorama, un conocimiento, o han escuchado estos pasajes. Pero vamos a repasarlo, vamos a recordarlo. Y dice la palabra del Señor que dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, la cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Miren, este pasaje es bello, es rico. Este pasaje es desafiante, hermano, y está relacionado a lo que estamos viendo, ¿no? Quise leer todos los versículos para recordar, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, yo sé que la mayoría de nosotros pues ya no lo sabemos. Pero, hermanos, este es otro claro ejemplo. Es un ejemplo bien claro de lo que Jesucristo mandó hacer a sus discípulos. Ir y hacer discípulos enseñándoles. Primeramente vemos aquí a Felipe. Y, hermano, la Biblia dice que el Espíritu le habló a Felipe y que Felipe primeramente fue dócil, sensible. Vemos también a Felipe obediente. Creo que esas dos son dos buenas y excelentes características de alguien que quiere discipular a otra persona. Y así empieza estos versículos. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Así es que Felipe, vuelvo a decir, una de sus características es que fue dócil, ¿verdad? Sensible al llamado del Espíritu Santo. Segundo, él fue obediente. No puso peros. No dijo, bueno, pero es que está lejos. No puso obstáculos, no puso pretextos, nada de eso. Felipe fue sensible y fue obediente. ¿Qué es lo que le llevó a eso? Ahora, esta es una cita donde el Señor ya había preparado un corazón. En este caso, Dios, Jesús, ya había preparado el corazón de este hombre de Etiopía, este etíope. Así es que Felipe va a tener una cita divina, un encuentro divino, que ya ha preparado el Espíritu Santo, que ya el etíope está siendo preparado para ese encuentro, para esa cita, para esa situación. Y la Biblia dice que entonces Felipe, caminando, se acercó a este carro, y dice la Biblia que este etíope, estaba leyendo. Y entonces otra vez vemos la sensibilidad de este Felipe y su obediencia. Y en esa sensibilidad que tiene Felipe, se acerca al etíope y le pregunta: ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Dice... acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Este hombre etíope, hermano, había sido preparado ya con esa hambre espiritual, con ese deseo de aprender. El corazón de este etíope ya estaba preparado, estaba listo, estaba dispuesto para recibir lo que el Señor tenía especialmente para él. Y cuando Felipe le empieza y este hombre dice: que alguien me enseñe, que alguien me diga, que alguien me explique, que alguien me aclare. Y es como Felipe se acerca y le empieza a aclarar, ¿verdad? Porque ahí en esos versículos dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
¿Qué es lo que tiene que hacer un discípulo para empezar a discipular a otra persona? Pues hablarle, así de fácil, hablarle del Evangelio de Jesús. Lo primero, las primeras bases que nosotros tenemos que compartir con las nuevas personas, ¿verdad?, es el Evangelio de Jesús. Cómo vivió Jesús, qué enseñó Jesús, los milagros de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, las promesas que Jesús nos da. Eso es lo que tenemos que compartir. Es lo que compartió Felipe a este etíope. Este etíope decía: que alguien me enseñe, que alguien me instruya, que alguien me dirija, que alguien me pueda explicar. Y entonces la Biblia dice que Felipe le comenzó a predicar, dice así, bien clara la palabra. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que compartir? El Evangelio de Jesús, la vida de Jesús, como Señor, como Salvador. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vuelvo a decir, tenemos que tener estas características que tuvo Felipe: ser sensible y ser obediente. Felipe fue sensible cuando el Espíritu Santo le dijo: mira, ve al desierto. Felipe fue sensible y obediente, ¿verdad? Dice que él obedeció sin poner pretextos, sin poner excusas, y fue para allá. Y Dios ya tenía preparado este encuentro de Felipe y el eunuco. Y este eunuco, ¿verdad? Yo me imagino que él leía y no entendía y decía... Y encontró en Felipe ese apoyo, esa ayuda. Y Felipe, la verdad, dice que le empezó a predicar el Evangelio de Jesús. Es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Predicar a Jesús. No predicar ninguna religión, predicar a Jesús. Felipe es lo que le hizo. Dice, predicó el Evangelio de Jesús. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínense, hermano, ese deseo de este eunuco. Imagínense esa hambre. Imagínense, ¿verdad?, cómo este hombre etíope está siendo animado, capacitado por Felipe. Felipe le predica el Evangelio de Jesucristo. Y luego este hombre dice que en el caminar llegan a cierta agua. Y este hombre pregunta: aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice: bueno, pues si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Y el etíope dice que mandó a parar el carro, y que el etíope dijo: pues yo creo. Él ya había entendido, porque Felipe le había compartido el Evangelio de Jesús. El etíope ya su mente había sido abierta, sus ojos habían sido abiertos. Hermano, ¿sabes qué? Hay mucha gente a nuestro alrededor que realmente quiere aprender, quiere saber. Hay mucha gente a nuestro alrededor que a lo mejor, ¿verdad?, no puede entender, o a lo mejor en sus ojos están un poco cerrados y no alcanzan a ver la luz de la palabra del Señor. Pero ahí es donde tú y yo debemos ser esos Felipes. Acercarnos a la gente, predicarles el Evangelio de Jesucristo, compartirles lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, compartirles lo que es capaz de hacer Jesucristo, restaurar, renovar, perdonar, libertar, sanar. Es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Y este es un claro ejemplo, ¿verdad?, de Felipe. Tenemos que ser sensibles a las necesidades, tenemos que ser obedientes. Saben, así como hay este pasaje en el libro de Hechos, hermanos, también en la actualidad, el día de hoy, Dios es capaz de preparar citas especiales, encuentros especiales, en que nosotros vamos a poder compartirles el Evangelio de Jesucristo de una manera clara y sencilla.
quién es Jesucristo, por qué vino Jesucristo, cómo vivió Jesucristo, los milagros de Jesucristo, las maravillas que hizo Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y su promesa de que Él nuevamente va a regresar. Y este ejemplo me sorprende porque, vuelvo a decir, Felipe le enseñó, y este hombre entendió también que él mismo dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice la palabra del Señor que bueno, que llegó el momento en que Felipe bautizó a este hombre etíope, ¿verdad? Y ya después el Señor, Felipe se fue a otro lugar, pero el etíope, amado hermano, estoy seguro que llevó también el evangelio a su país. Imagínense, hermanos, a veces no alcanzamos a imaginar cuando evangelizamos o discipulamos a una persona. A veces nuestra visión, nuestra vista, nuestro entendimiento no alcanza a ver todo lo que puede hacer el Señor a través de que nosotros evangelicemos a una persona o discipulemos a una persona. Estoy seguro que el etíope llegó a su país y empezó a compartir abiertamente el evangelio que le había enseñado Felipe, hermano. Estoy seguro, yo estoy 100% seguro que este etíope llegó a su país, llegó con su familia, llegó con sus compañeros, con sus vecinos, llegó con sus compañeros de trabajo y empezó a compartir el evangelio de Jesucristo que Felipe le había compartido a él, hermano. Y es hermoso, y esa es la cadena, esa es la cadena. Ese es el ciclo en el cual Jesucristo pensó. Por ejemplo, tal vez saliéndome un poquito, ¿se acuerdan también, amados hermanos, de la mujer samaritana? La Biblia también dice que cuando esta mujer samaritana entendió que Jesús era el Mesías, esta mujer samaritana dice que fue a su aldea y empezó a hablar. La Biblia allá en Juan dice que muchos hombres de esa aldea salieron a ver a Jesús e invitaron a Jesús para que llegara a su aldea y que Jesús les estuviera compartiendo las enseñanzas. Vuelvo a decir, muchas veces nosotros no alcanzamos a ver, amados hermanos, el impacto que puede haber cuando una persona, tú y yo, o una persona está siendo discipulada. Imagínense, hermanos, la persona que, digamos así, evangelizó a Billy Graham o a Luis Palau. Jamás pensaron o imaginaron que evangelizando a Billy Graham iba a ser un gran evangelista, o evangelizando a Luis Palau. Y estoy poniendo esos nombres porque a lo mejor son nombres conocidos, ¿no? que podemos manejar. Pero me imagino que hay muchos claros ejemplos, hermanos. A veces no alcanzamos a imaginar todo lo que Dios puede hacer cuando nosotros evangelizamos o discipulamos a una persona. Moisés nunca se imaginó todo lo que iba a hacer Josué. Elías nunca se imaginó todo lo que iba a hacer Eliseo. Pablo nunca se imaginó todo lo que iba a hacer Timoteo. Y Felipe, aquí en Hechos, me imagino que no se imaginó todo el fruto que dio en ese hombre etíope, en cual le enseñó y fue bautizado. Así es que, hermano, esto es emocionante. A través de enseñar, a través de discipular, ¿verdad? Las vidas son cambiadas, las vidas son transformadas y pueden llegar a ser un impacto tremendo, hermanos. Al principio de esta grabación les estaba diciendo, hermanos, que el único propósito de todas estas enseñanzas, de estos seminarios, de estos videos, de estas grabaciones, es precisamente animarle a usted, amado hermano, a que pueda tomar a alguien y empezarle a enseñar, a ayudarle en su crecimiento espiritual. Estas conferencias, estos videos es precisamente eso, ayudarle a usted, amado hermano, a entender, a comprender un poquito más la palabra del Señor. Así como el etíope dijo, pues, que alguien me enseñe, que alguien me explique. Y es lo que estamos haciendo. Cada estudio que nuestro hermano pastor José Luis Ábalos graba es precisamente eso, hermano. El propósito es enseñarle,
El propósito es ayudarle en su vida espiritual, alimentarle espiritualmente. Cada vez que usted viene aquí a nuestra iglesia, hermanos, a Sinaí Restaurando Familias, ese es el único propósito que hay: enseñarle, capacitarle, discipularle, animarle, fortalecerle. ¿A través de qué? Pues de la enseñanza de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque aquí en Sinaí, amado hermano, con toda confianza, se enseña la sana doctrina, hermanos. Hay muchos lugares donde enseñan ya cosas que están fuera de la palabra del Señor, pero gracias al Señor, Sinaí acaba de cumplir 33, 34 años, y son esos años donde se ha enseñado la sana doctrina, hermanos. Así es que aprovechemos esta bendición, hermanos, que aquí en Sinaí, a través de nuestro hermano José Luis Ábalos, nuestro pastor, él nos enseña, nos capacita de la palabra del Señor con esa sana doctrina. Cada video, cada conferencia, cada seminario, cada predicación, cada reunión, nuestro pastor, ¿verdad?, está enfocado a enseñar esa sana doctrina para que usted pueda crecer sanamente, para que usted pueda ser discipulado sanamente. Ese es el anhelo, el deseo, la meta de nuestro hermano pastor José Luis Ábalos, y por eso es que me invita, y entre los dos estamos haciendo estos trabajos, estas grabaciones, estos estudios, hermanos. ¿Para qué? Para discipularle. ¿Para qué? Para animarle. ¿Para qué? Para enseñarle la palabra del Señor, y seamos motivados, hermanos, a poder seguir adelante en ese ciclo, hermano. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor, y que el Señor nos ayude a ser como Felipe, ser dóciles, ser obedientes, y tener ese anhelo de enseñar y guiar y capacitar a las personas. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos sigues enseñando, y en esta tarde tú nos enseñas la vida de estos dos hombres, de Felipe y del etíope. Te damos gracias por la vida que en ese momento Felipe fue obediente, fue dócil. Tú solamente le hablaste, y la palabra de Dios dice que, tu palabra dice que él se levantó y fue. No puso pretextos, no puso trabas, no hizo más preguntas. Él fue dócil y fue obediente. Y también, Padre Celestial, el ejemplo del etíope. Él tenía esa hambre, él quería conocer, él quería saber. Y tú pones eso en los corazones de las personas, Señor. Hay muchos corazones el día de hoy que sí, Señor, quieren aprender, quieren saber, quieren conocer la verdad. Ayúdanos a ser esos buenos Felipes para ir y encontrar a esas personas. Yo sé que tú tienes ya el control de ese encuentro para poderles nosotros compartir de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser como Felipes, dóciles y obedientes,